Ante sus ojos se extendía la dura tierra del norte, el Gran Ducado de Lang. Aquí, en el reino de la nieve y la niebla, gobierna el jefe del gran clan Lang, el conde Lang. El camino hasta aquí no fue fácil y ahora Jane está más cerca de su objetivo que nunca. La bella pelirroja Jane Miller, la hija mayor del Duque del Sur, cruza tímidamente el umbral del salón de recepción, con la emoción y el miedo visibles en sus ojos bien abiertos. Con la esperanza de sorprender al duque, el invitado le da un pollo directamente desde la puerta, diciendo algo ininteligible sobre las tradiciones de su región. El duque acepta con indiferencia el ridículo regalo, y Jane comienza una historia interminable sobre su viaje al norte, en compañía de una gallina. La bella sureña está segura de que si logra interesar a su interlocutor, podrá acercarse a él o incluso tocarle la mano. La extraña ha estado charlando durante una hora, pero el propósito de su visita sigue siendo desconocido y esto está empezando a hacer que Earl se preocupe. Inesperadamente, la muchacha le pide un autógrafo al duque, prometiéndole que lo convertirá en una reliquia familiar del Ducado del Sur. El extraño comportamiento de la muchacha le genera aún más dudas y, en aras de la seguridad, ordena a los guardias que se lleven al invitado. Jane está abrumada por la ansiedad, necesita actuar con urgencia. Inesperadamente para los guardias, la frágil muchacha se liberó y corrió resueltamente hacia el duque. De algún lugar de las profundidades de los pliegues del vestido, apareció en las manos de la bella pelirroja un estuche con un anillo. Un paso más y dobla su rodilla ante el duque y le propone casarse con ella. La reacción de Earl, o más bien la falta de ella, molestó a Jane. Ni siquiera pareció sorprendido por su propuesta. ¿Están todos sus intentos de despertar sentimientos en él condenados al fracaso? Jane está molesta, pero no va a darse por vencida. Es hora de pensar en un plan de acción. El gran y poderoso duque Earl Lang. Earl heredó la capacidad de usar las emociones en la lucha con espadas, pero al usar su fuerza en campañas militares, perdió por completo la capacidad de experimentar sentimientos. El duque Lang es el personaje principal de la novela que Emma está leyendo actualmente. Desde las primeras páginas la persigue la idea de cómo habría sido su vida si ella, como Earl, hubiera perdido la capacidad de sentir. Emma fue objeto de acoso a menudo. La pérdida de emociones le habría dado la oportunidad de evitar las decepciones, el dolor de la humillación de sus seres queridos, y esto habría sido una excelente manera de salir del ciclo de sus problemas. La lectura de la novela sobre el duque de Lang hizo que la gris vida cotidiana de Emma fuera más alegre e interesante. Ella esperaba que al final del libro, el personaje principal lograra corresponder a los sentimientos del duque y experimentara la verdadera felicidad humana. Pero la historia no tuvo un final feliz. La muerte del personaje principal al final dejó al joven lector en shock. 2 semanas después, Emma sufrió un terrible accidente e imagina su sorpresa cuando, al despertar después del incidente, se encontró en el cuerpo de uno de los personajes principales del libro, la villana Jane Miller. Parece que el traslado a un nuevo organismo no se produjo en el momento más oportuno. Después de todo, ahora mismo su padre está furioso porque ella intentó envenenar a su hermana menor. Las acusaciones de su padre son ciertas. Jane, impulsada por el odio y la envidia, realmente quería que Grace muriera. Grace es la hija menor del duque sureño Miller. En la familia Miller, la capacidad de manifestar el poder de la flor en la lucha con espada se transmitía a los herederos mayores, pero esta vez le correspondió a la hija menor. El duque Lang es el personaje principal de la novela que Emma está leyendo actualmente. No hay justificación para un acto tan monstruoso. Lo único que la tranquilizó fue que su increíble transición a su libro favorito ocurrió en la parte de la historia donde Earl Lang todavía está vivo, y ella puede intervenir en el curso de los acontecimientos. Jane estaba decidida a no volver a sufrir más envenenamientos con flores venenosas. Ella debe, por todos los medios necesarios, mejorar su relación con su hermana. De lo contrario, dentro de 1 año, el conde Lang morirá y se enviarán banderas de luto a todos los rincones del Ducado del Norte. Por mucho que Jane lo intentó, no pudo restaurar la relación anterior en la familia. El padre no confiaba en su hija mayor. En su opinión, Grace era la única persona en la que podía confiar. Jane decide dar un paso desesperado, ir contra la voluntad de su padre y huir. La niña sabe que una vez que abandone los muros de su hogar, nunca podrá regresar. Su padre nunca la perdonará por esto. La decisión está tomada. El camino elegido no es fácil,
pero no hay otra salida. Mientras cierra la puerta detrás de ella, cree firmemente que está haciendo lo correcto. El tiempo es corto. Si realmente quiere corresponder a los sentimientos del duque antes de que Grace lo conozca, necesita darse prisa. 3 meses de difícil viaje después, Jane Miller se encuentra en el umbral del magnífico palacio del conde Lang. Una criada llamada Betty recibió cortésmente a la muchacha en la puerta. ¿De verdad la había enviado el propio duque? La amable criada le dijo al huésped que su pollo podría ser enviado a una granja, a menos que, por supuesto, estuviera planeando criar pollos. Jane se alegró de haber sido recibida tan cálidamente y de no haberle negado una recepción oficial por parte del duque, pues esto era lo que más había temido. En su mente ya había imaginado su encuentro 1000 veces. 2 casas de maestros de la espada mantienen la defensa de este país. Los Miller son responsables de la región central, mientras que los Lang libran una feroz batalla contra los monstruos en el norte. Los Miller y los Lang han estado peleados durante muchos años, y en nombre de la protección de sus tierras, ambas familias han dominado el arte de la esgrima. El estilo de esgrima Langov es bastante duro. Ha demostrado su eficacia en batallas defensivas. Quienes lo dominan inspiran respeto y miedo no solo en el enemigo, sino también en quienes les rodean. Con el tiempo, el liderazgo de la región central cayó en manos de personas que eran competentes en las técnicas de lucha de Lang. Los Miller no vieron esto como un intento de proteger las tierras, sino como una forma de tomar el poder, y así comenzó un conflicto que ha persistido durante muchas generaciones. Para Jane era un misterio por qué Earl le dio una habitación y luego desapareció. Le preguntó a la criada si el duque podría recibirla esa noche, y Betty comenzó a contarle que por la mañana el duque había salido a rodear las fronteras del norte y aún no había regresado. Jane comprendió que para corresponder a los sentimientos del duque no bastaba admirarlo en secreto. Era necesario, como mínimo, conocerlo. Solo faltaba esperar. La muchacha comparte sus experiencias con la criada y le dice que admira al duque, su belleza interior y exterior, y sueña con pintar su retrato. La criada se sorprende por el comportamiento del huésped. Nadie había hablado nunca con tanto entusiasmo de su amo como esta muchacha del sur. No hay muchas personas en este mundo que puedan inspirarte, y para mí, él era precisamente esa persona, continúa compartiendo Jane. Emma tuvo una infancia difícil. Cuando otros celebraban sus cumpleaños con sus familias, ella los pasaba sola. Solo pensar en la vida del gran duque la ayudó a recuperarse, por lo que le deseo felicidad. La curiosidad de Jane sobre la vida del duque no tenía límites. Estudió su agenda y buscó un momento conveniente para reunirse con él. Richard Carter, capitán de los caballeros de Lang. Earl llamó al capitán para hablar sobre el extraño. Todavía seguía siendo un misterio para él por qué una dama tan joven había visitado su región y qué la impulsó a venir. Richard hizo averiguaciones e informó al duque que el nombre de la niña era Jane Miller, y su familia no quería saber nada más sobre ella. ¿Y cuál es la razón?, preguntó el duque. Parece que Jane perdió la lucha por el poder. Su hermana menor se convirtió en la comandante de los caballeros imperiales, respondió Richard. Earl no pidió detalles, pero el capitán consideró necesario advertir que la muchacha había usado venenos. Había intentado envenenar a su hermana y, en su opinión, podía representar una amenaza para su señoría. El duque se sintió indignado y ofendido por las palabras de Ricardo sobre cómo una joven noble del sur podía hacerle daño. A Earl no le importaba Jane Miller, solo le importaba el destacamento militar que había desaparecido sin dejar rastro en las montañas hacía una semana. El escuadrón desaparecido estaba liderado por William. Él no era de los que desaparecían sin razón. El duque decidió liderar personalmente la operación de búsqueda. Abandonar a los suyos no está en las reglas de la casa Lang. Richard tenía confianza en las habilidades de Earl. El duque tenía habilidades básicas en el manejo de la espada verdaderamente sobresalientes, pero ya no tenía las emociones para respaldar el poder de la espada en la batalla. El capitán también estaba preocupado por la cantidad anormalmente grande de monstruos, que serían difíciles de combatir incluso para el propio duque. Los sonidos de pasos que se acercaban resonaron por la habitación. Richard se puso cauteloso, puso su mano sobre su espada y se preparó para sacar la hoja en cualquier momento. La repentina aparición de Jane causó conmoción. «Me pregunto cómo sabías dónde estaba la oficina. No recuerdo haber dicho eso», dijo Earl.
Jane explicó cortésmente que los guardias que estaban frente a la puerta la habían ayudado, ya que no era una mujer tímida, y rápidamente se había hecho amiga de ellos. «¿Qué le trae por aquí a estas horas?», preguntó el duque. Jane escuchó las últimas frases de la conversación del duque con el capitán sobre la operación de búsqueda, y se dio cuenta de que, a pesar de la pérdida de emociones, él estaba emprendiendo una campaña, y esto podría conducir a la muerte. La muchacha fingió que no sabía nada, y empezó a hablar de algo completamente diferente. «Primero, no respondiste a mi oferta, y segundo, no te había visto en todo el día, y ese era el motivo de mi visita», dijo. «Me quedé allí y no molesté a nadie cuando me impactaste con tu belleza. Debes responder por esto». La chica comenzó a maquillarse sobre la marcha. Tanto el duque como el capitán quedaron simplemente atónitos ante la inesperada confesión de Jane. La niña aprovechó el momento y le pidió: «¿Puedo dibujar tu retrato?», preguntó. «Y eso es todo», aclaró Earl. «¿Puedo pedir algo más?», preguntó Jane alegremente. El capitán, observando esta extraña conversación, en sus pensamientos, después de la primera frase, ya le mostró la puerta a Jane, pero en voz alta solo se permitió notar que el duque tenía un gusto muy extraño en mujeres. Richard intentó volver a centrar la conversación en la búsqueda de William, pero el duque se mantuvo firme en su decisión de liderar la expedición. Jane tenía una imagen clara en su mente que coincidía con la trama de la novela. Esta podría ser su última expedición, pero todavía tenía tiempo para arreglar las cosas. Tanto Jane como Richard intentaron disuadir a Earl de la operación de búsqueda, cada uno con sus propios argumentos. Jane decidió mantener su táctica y continuó hablando de la boda como si todo ya estuviera decidido, acosando al duque con conversaciones sobre la elección del vestido de novia. El duque se mantuvo firme en la expedición, y todavía no había ningún atisbo de emoción en su comportamiento cuando hablaba de la boda. Jane se estaba desanimando. Seguía irritando a Earl de todas las formas posibles. Lo principal era lograr emociones, incluso si era solo irritación. Una vez más cambió el tema de la conversación a la velocidad del rayo y planteó la cuestión de cómo debería llamar al duque después de la boda. «¿Tiene importancia?», aclaró Herzog. Jane respondió que los apodos lindos aumentan el afecto entre los amantes. Earl dudaba que los apodos afectaran el afecto, pero prometió volver a esta conversación en unos días. La conversación terminó. Él no la abrazó para despedirse, sino que le dijo que se quedara en el castillo hasta su regreso. Todo el comportamiento del capitán Carter mostraba que consideraba a su invitado sospechoso y extraño, pero Jane sabía que era un buen hombre y un amigo leal, y no se sintió ofendida. En la novela original, cuando Lang murió durante la expedición, Richard fue el único que buscó su cuerpo entre los bancos de permafrost. Richard intentó una última vez disuadir al duque de emprender una campaña. No valía la pena arriesgarse si no era capaz de utilizar una espada en todo su potencial, dijo. «¿Quién te dijo que no soy capaz?», objetó Earl. «No tienes que preocuparte por eso. ¿De verdad sentiste algo? ¿Cómo puedo ayudarte a preservar estas emociones?». Richard parloteó con entusiasmo. Earl continuó, mientras caminaba, compartiendo sus pensamientos con el capitán. Creía que la hija de los Miller se había vuelto loca. Ninguno de los miembros de la familia real se comportaba así en su presencia. Tal vez era difícil para los sureños adaptarse a las duras condiciones del norte. «Tal vez la propuesta de matrimonio de Jane Miller te causó irritación», sugirió Richard. Earl no supo qué responder a la pregunta del capitán, pero tal vez su suposición fuera correcta. Comenzaron los días de espera del duque y Jane pasaba su tiempo libre con su criada. Él y Betty estaban eligiendo un marco para un futuro retrato de Earl Lang. Jane Miller todavía estaba jugando con la idea de dejar la huella dactilar del duque en el lienzo, pero la criada señaló acertadamente que una huella dactilar parecería solo un pequeño punto en una pintura enorme. Jane decidió entonces llenar toda la superficie del lienzo con las huellas dactilares del duque, y mientras él participaba en la pintura, ella tendría la oportunidad de comunicarse con él a solas. Para dar vida a la idea del cuadro, todo estaba listo excepto el lienzo y las pinturas. Jane le pidió a la criada que preparara un conjunto de ropa para el duque, por si se manchaba con pintura. Los sonidos de la bocina rompieron el silencio y el corazón de la niña casi saltó de su pecho. El cuerno no defraudó las expectativas. El destacamento del duque se acercaba a la puerta norte del castillo.
La criada aún no había terminado la frase de que su señoría estaba en el umbral de la casa, y Jane ya había corrido a su encuentro. Toda la corte real salió a saludar al grupo de búsqueda, y Jane tuvo que abrirse paso entre la multitud para poder sostener la mirada de Earl, aunque fuera por un segundo. Ella ve su silueta cansada entre la multitud. Sus ojos son fríos como el viento del norte, pero lo más importante es que está vivo y bien. De repente, un caballero de ojos verdes desconocido entre los que habían llegado se acercó a Jane. «Debe ser William», pensó la muchacha. Para Jane, William era un personaje completamente desconocido, porque nadie lo encontró en la novela original. El hombre rescatado parloteaba sin cesar sobre su expedición, sobre cómo luchó heroicamente contra los monstruos y casi murió. El duque interrumpió al narrador, advirtiéndole a la muchacha que las historias de William podrían continuar para siempre. Por fin sus miradas se encontraron y el duque se volvió hacia Jane. «Te dije que volvería pronto», dijo. Luego miró su armadura y agregó: «Los restos de monstruos derrotados no son un espectáculo para señoritas. Podemos hablar cuando me cambie». La reacción de Jane a su historia fue inmediata. «Te voy a cambiar el traje sucio por uno limpio», dijo, y le entregó un conjunto nuevo de ropa. Confundido, Earl cayó en un estupor. «No recuerdo haberte pedido tal cosa», dijo. «Esperaba con ilusión tu llegada todos los días y tuve tiempo suficiente para prepararme bien», respondió. «¿Y por qué necesitas mi vieja y sucia armadura?», preguntó el duque. «Quiero conservarlos para mí, porque no podemos vernos todos los días, y la armadura me recordará a ti», dijo la niña con sinceridad. «Dios, ella es tan extraña, pero siento algo cuando la miro a los ojos», pensó Earl. «Continuaremos nuestra conversación en la oficina», dijo brevemente, se dio la vuelta y se fue. «Parece que estoy en el camino correcto», pensó Jane felizmente. Lady Miller lleva 5 minutos esperando al duque en la oficina. Supone que el conde le permitirá pintar su retrato. Eso sería maravilloso. Finalmente entra en la oficina, como siempre, impecablemente guapo, sosteniendo una hoja de papel en sus manos. «¿Por fin te has decidido a darme un autógrafo?», preguntó antes de que el duque pudiera abrir la boca. «Veo que no has cambiado», dijo. «Oh, es el norte lo que me afecta tanto», se justificó la muchacha, y de inmediato sugirió pasar al retrato. «El retrato puede esperar. Primero debemos resolver el asunto del autógrafo. Te lo daré, pero solo a cambio del tuyo», dijo, y le entregó la hoja de papel que había traído consigo. Para Jane, el retrato y la antigua armadura eran por supuesto más importantes, pero el autógrafo también fue una pequeña victoria. Ella tomó un trozo de papel para poner su firma. Resulta que no es solo un trozo de papel, es un documento, pero el idioma en el que está escrito le resulta desconocido. «Se trata de una especie de acuerdo», aclaró. «Este es nuestro contrato de matrimonio y esta es la respuesta a tu propuesta», respondió. Ella no puede creer lo que oye. Su mano temblorosa firma el documento. Todos los pensamientos de Jane parecieron volar fuera de su cabeza. «Pellizcame. Creo que estoy durmiendo», dijo, y extendió su mano hacia el duque para tocarlo. Earl detuvo su movimiento. «No hagas eso», le advirtió. «Como tú digas. Pero pronto seré tu esposa. Llevaré tu apellido. Caminaremos de la mano por el resto de nuestras vidas, en el dolor y en la alegría, día y noche, incluso en nuestros sueños», objetó Jane. «Bueno, es poco probable que eso suceda en un sueño», espetó el duque. «¿De verdad cree que puedo hacerle daño y por eso me evita?», pensó Jane. Earl se veía muy serio. «Escucha», dijo. «Tu comportamiento me pone nervioso. Esto es una emoción y simplemente la necesito. Así que continúa siendo tú mismo. Si necesitas algo, estoy dispuesto a hacer mucho para devolverte los sentimientos». Jane se sintió herida al escuchar esto. Ella sinceramente amaba a Earl y por supuesto esperaba reciprocidad, pero no lo demostró y dijo en voz baja: «Intentaré ponerte de los nervios con todas mis fuerzas. Entonces no esperes de mí ninguna relación cercana, es solo una formalidad», dijo el duque, y firmó el contrato de matrimonio. «Me alegraré de verte no más de una vez por semana», mintió la muchacha. «Eso es genial. Tenía miedo de que no me entendieras». «Entiendo que están tomando esta medida para lograr un futuro brillante para la región norte», afirmó. La conversación ha llegado a su fin, pero Jane no tiene prisa por irse. No en vano trajo consigo una camisa. «Te cambio tu bolígrafo por una camisa nueva», dice la chica, pone el paquete sobre la mesa, toma el bolígrafo del duque y sale de la oficina. Earl está perplejo. Ella logró irritarlo otra vez.
Jane Miller irrumpe en el patio del castillo como un torbellino de alegría e informa a todos los presentes que el duque ha aceptado su propuesta de matrimonio. Los guardias reales, guardias y sirvientes están encantados con la noticia y ofrecen a Jane sus sinceras felicitaciones. El viejo mayordomo incluso derramó una lágrima. Ya no esperaba que el duque encontrara una pareja compatible. Jane acepta las felicitaciones. Aunque su matrimonio no es real, estas personas están tan sinceramente felices por su amo que no necesitan saber los detalles. El alegre bullicio se ve interrumpido por la aparición de Richard. «Basta de charla, vayamos al entrenamiento con la espada», dijo secamente. La risa se apagó y todos rápidamente fueron a sus lugares. Richard le pidió a Lady Miller que abandonara la corte y no distrajera a los guardias de su entrenamiento. Jane le dijo al capitán que prefería quedarse y ver cómo se veía el duque con una espada y le sugirió que la ignorara. «El duque no necesita entrenamiento, está en excelente forma», espetó el capitán. Su discusión inútil terminó con la aparición del duque. «¿Por qué estás en el campo de entrenamiento y dónde conseguiste mi capa de piel?», le preguntó Earl a Jane. «Nunca me acostumbré al frío del norte, así que decidí cambiar mi nueva pluma fuente por esta capa», respondió Jane. Esta vez el duque no se sorprendió en absoluto. «Todo será más complicado de lo que esperaba», pensó Jane. En el libro original, el duque se enamoró de su hermana casi a primera vista, y parece que ella tendrá que buscar durante mucho tiempo para encontrar la manera de llegar a su corazón. «Así que viniste aquí con mi capa para ver cómo manejo una espada», aclaró el duque. «Así es», respondió ella. El duque se quitó la capa, la colocó junto a Jane y salió al centro del patio. Earl eligió al capitán Carter como su compañero. Le dijo a Richard que tomara una espada real y para él eligió una espada de entrenamiento de madera. Al principio Jane no entendía por qué hacía eso, pero tan pronto como empezó la pelea, todo encajó inmediatamente. El primer golpe de la espada del duque fue realizado con tal fuerza y habilidad que Jane no podía apartar la mirada de él. Su habilidad era asombrosa con cada golpe. Este duelo podría ser visto para siempre. Pierde sus emociones cuando usa la espada, lo que significa que al defender su tierra natal y su gente, se priva deliberadamente de la oportunidad de sentir, algo de lo que solo las personas de espíritu fuerte son capaces. Al ver la pelea, Jane pensó que sería bueno conocer la historia de la familia Lang. Le pareció extraño, porque no había nadie cercano a ella. De repente la niña comprendió todo. Se puso pálida y sus ojos se llenaron de lágrimas. Realmente era el último de la familia Lang y no había nadie que lo reemplazara. Por eso intentaba recuperar sus emociones a cualquier costo. El miedo nunca abandonó a Jane. Según la trama de la novela, el Ducado del Norte pronto se llenaría de una cantidad sin precedentes de monstruos, y el duque sería incapaz de resistirse a ellos, porque no le quedaban emociones para reforzar el poder de la espada. «No es momento de rendirse», se animó la muchacha. «Debe haber alguna salida». En ese momento se dio cuenta de cómo había podido olvidarlo, porque en el libro original su heroína tenía el poder de curar. Cuando Jane fue ejecutada por intento de envenenamiento en la novela, el lugar de su muerte estaba cubierto de flores que se creía que tenían poderes curativos. Jane nunca entendió cómo se conectaban las flores y la capacidad de curar, pero sabía con certeza que tenía que buscar pistas en la novela. Tal vez su heroína recogió flores no para dañar a nadie, sino por el contrario, para ayudar, supuso Jane. Mientras tanto, la batalla del duque llegó a su fin. Earl se acercó a recoger la capa y notó que los ojos de la niña estaban húmedos por las lágrimas, y su mirada estaba en algún lugar lejano. «El norte es un lugar peligroso», dijo Lang. «No será fácil para ti si incluso una pelea de entrenamiento te trae lágrimas a los ojos». «Puedo manejarlo», respondió ella y agregó. «Tengo una idea sobre cómo recuperar tus sentimientos. Estoy lista para escuchar». «No tengo otra opción», respondió. «Entonces tráeme un ramo cada vez que necesites coger una espada. Y necesito el primer ramo ahora mismo», dijo Jane. El duque quedó intrigado por la nueva idea de Lady Miller e inmediatamente envió al capitán Carter a buscar flores. Ricardo se indignó por esta orden, ya que no era fácil conseguir flores en las latitudes septentrionales, pero no contradijo al duque. Solo se atrevió a preguntar si el duque estaba seguro de que Jane realmente estaba ayudando a recuperar los sentimientos. «Me he arrinconado muchas veces para sentir al menos algo, pero nada funcionó. Pero ella sí. Sus acciones desafían la lógica y me irritan. Y cada irritación es mi oportunidad de usar la espada en la batalla», respondió el duque.
Earl sabía que una vez que se acostumbrara a las payasadas de Lady Miller, la irritación desaparecería, y realmente esperaba que la idea de la flor funcionara. Jane esperaba con ansias las flores, porque sin ellas no había forma de probar su teoría sobre el poder de la curación. Cada 5 minutos le preguntaba a la criada si le habían traído flores. Betty se cansó de responder y dijo directamente que las flores eran raras en las regiones del norte y que la señora debería haber pedido algo más como regalo. El poder de la familia Miller se expresa a través de la energía floreciente de la espada, y esta habilidad se transmite a una sola persona por generación. Y en esta generación, Grace floreció en una lantana venenosa. Para Jane seguía siendo un misterio por qué, en la novela original, el lugar de su muerte estaba cubierto de flores mágicas y cómo 2 personas podían florecer en una generación de la familia. Los pensamientos de la niña fueron interrumpidos por el sonido de pasos. Saltó de su silla y corrió hacia la puerta. La puerta de la habitación se abrió de golpe y entró una ráfaga de escarcha, seguida por un frío salvaje, cuando Earl Lang entró en la habitación sosteniendo una ramita de camelia en la mano. Era una rama muy pequeña, literalmente del tamaño de la palma de la mano del duque. Sus brotes estaban caídos y las flores estaban marchitas por el frío. «Encontraste las flores después de todo», exclamó alegremente. Estas flores fueron recogidas en el invernadero de un barón del ducado oriental. Casi se congelaron en el camino. El duque se justificó y prometió que la próxima vez pediría flores del sur. Para Jane no importaba lo hermoso que fuera el ramo. La camelia era hermosa y en sus planes esta flor debía convertirse en una fuente de fortaleza. El duque aún no entendía qué pretendía su esposa. En cualquier caso, el problema con las flores estaba solucionado y se apresuró a irse. Jane lo detuvo en el umbral y le pidió permiso para ordenar el jardín. Earl le recordó que ahora ella era la dueña de la casa y podía hacer lo que quisiera. El duque se fue y Jane se quedó sola con la camelia y sus pensamientos sobre el futuro jardín. Colocó cuidadosamente la rama sobre la mesa y le pidió a la criada que trajera un jarrón. Tan pronto como la rama de camelia fue colocada en un jarrón, las hojas de la flor cobraron vida. Los brotes se levantaron y comenzaron a florecer. La criada no podía creer lo que veía. Era un verdadero milagro. Las flores, que estaban a punto de morir y arruinarse, cobraron vida ante los ojos de las chicas. ¿Acaso la magia habría afectado tanto a los pétalos? Hace poco estaban a punto de caer, y ahora han encontrado una segunda vida, igual que Jane. Las flores no solo levantaron sus capullos, sino que brillaron con la más brillante iridiscencia, y cada pétalo irradiaba un cálido resplandor. Así que este es mi poder. Puedo salvar las flores de marchitarse, se regocijó Jane. Desafortunadamente, el efecto de reanimación duró muy poco, solo unos minutos. Tal vez la capacidad de revivir flores sea su poder, pero la niña, por desgracia, aún no tiene experiencia en utilizarlo. ¿Qué pasaría si intentara usar sus poderes en una persona?, pensó Jane, y le pidió a Betty que tomara su mano. La criada no sintió nada inusual al tacto, pero notó que su señora tenía manos cálidas y piel aterciopelada. Entonces quedó claro que los poderes de Jane solo funcionaban con las flores. Para aprender a controlar sus poderes, decidió practicar diariamente con camelias, pero para ello necesitaba plantar una rama en el jardín, pues su fuerza aún no era suficiente para sostener la flor en un jarrón. El jardín del Palacio Lang había sido descuidado durante mucho tiempo y casi no se sabía de jardineros en esos lugares. El suelo en el norte se había congelado tan profundamente que la floración natural se había vuelto virtualmente imposible. A pesar de esto, Jane no se retractó de su decisión de plantar flores. La mañana de Jane comenzó con la visita del capitán Carter. Richard vino a transmitir a Lady Miller la invitación del duque a participar en una reunión para discutir las próximas campañas. Jane estaba interesada en la invitación, pero no estaba segura de si podría asistir a la reunión, si su matrimonio con el duque aún no había sido registrado oficialmente. El capitán aseguró a la niña que esta formalidad de ninguna manera afectaría su participación en la reunión de hoy. Las palabras del capitán tranquilizaron a Jane y, como anfitriona, dio órdenes de decorar el salón de reuniones con flores que el duque le había regalado. Carter prometió entregar el jarrón en el salón, pero toda su apariencia mostraba que no estaba entusiasmado con la idea. Tan pronto como el capitán se fue, la criada comenzó a preparar a su señora para la próxima reunión, ya que esta era su primera aparición en sociedad como duquesa.
Jane le preguntó a la criada qué era exactamente lo que se discutía en esas reuniones. Betty explicó que cada mes los jefes de familia de las regiones del norte se reúnen en el Castillo Lang para discutir asuntos de seguridad nacional. La criada advirtió que Lady Miller debía dejar una buena impresión en los participantes de la reunión, especialmente en el maestro de la Torre Mágica, quien también estaba presente en las discusiones. Esta fue la primera vez que Jane escuchó sobre la Torre Mágica y su dueño. Resultó que los magos ayudaban a los Langham en sus campañas. Lady Miller se preparó para la reunión antes de lo previsto y se dirigió directamente a la oficina del duque. Faltaban un par de horas para que llegaran los invitados y planeaba pasarlas con el conde. El duque estaba terminando su papeleo y Jane estaba sentada a su lado, sin apartar la vista de él y observando atentamente sus acciones. De vez en cuando intercambiaban un par de frases insignificantes. Esto continuó hasta que el mayordomo anunció que se esperaba que su señoría y su compañero estuvieran en la sala de reuniones. Earl se levantó de la mesa e hizo un gesto a su esposa para que se uniera a él, extendiendo su mano. Ella colocó su mano en la palma del duque y sintió su calor. Jane se quedó congelada por un par de minutos y Earl dijo burlonamente que si ella iba a quedarse allí parada como un pilar, él iría solo a la reunión. La muchacha estaba feliz y quería caminar así con el duque de la mano el mayor tiempo posible, así que lo invitó a pasear por el palacio. Por supuesto, Earl se negó. La reunión era su máxima prioridad en ese momento. De camino a la sala de reuniones, el mayordomo informó al duque que los invitados habían llegado al palacio, y luego, volviéndose hacia la señorita Miller, le informó que las herramientas de jardinería habían sido entregadas. Earl se sorprendió al escuchar esto. Jane tuvo que explicar que había comprado una nueva herramienta para jardinería. A la entrada del salón estaban los caballeros de la corte Lang. Saludaron a su gracia y a su esposa, y para sorpresa del duque no se dirigieron a él, sino a su compañero. Resulta que Jane les pidió que arreglaran la cerca del jardín, y los guardias habían estado trabajando en la cerca entre sesiones de entrenamiento, y ahora todo está listo. Lady Miller les agradeció sinceramente su ayuda y continuó su camino del brazo del duque. Jane vio que Earl estaba un poco confundido y dijo que se había hecho amiga de los guardias en su primer día en el castillo y que cuando necesitó ayuda en el jardín recurrió a ellos. Earl comentó en tono de broma que ella tenía más trabajo que hacer que el propio duque. Jane estaba a punto de decir que su trabajo no era nada comparado con cazar monstruos, pero no tenía tiempo. William se acercó a ellos y comenzó a contarles con gran entusiasmo que había hecho patrones tallados en la nueva cerca del jardín, que se había esforzado mucho para hacer la cerca del jardín tan hermosa como su dueño. El conde no podía comprender cómo los caballeros de la corte Lang, sus valientes guerreros, defensores del norte, bailaban al son de una belleza sureña. Estaba furioso. Parecía que el plan de la belleza pelirroja estaba funcionando a la perfección. Jane fue presentada a la reunión como la futura duquesa. El maestro de la Torre Mágica, Iris, comentó con burla que la duquesa del norte no duraría ni un día en la nieve. A pesar del comentario cáustico, el maestro no le inspiró miedo. Necesitaba amistad con este mago. Ella ya sabía que Iris no era solo un guardián de la torre. Ayudaba en la búsqueda y destrucción de los monstruos más peligrosos y proporcionaba piedras mágicas a la expedición del duque. Iris constantemente hacía comentarios críticos sobre Jane, llamándola débil y ridiculizando su idea de jardinería. Earl incluso tuvo que intervenir, porque su matrimonio con Jane es su elección, que incluso el guardián de la Torre Mágica debe respetar. «Por cierto, tu jardín huele a magia», observó el mago. El duque desestimó este comentario como una completa tontería y volvieron al tema principal de la reunión. Presente en la mesa estaba el barón de la región noroeste, Wilfred Forrest, y también el barón de las tierras del nordeste, Ernest Wood. El barón Wood notó que la sala de reuniones estaba decorada con una rama de camafeo que cultivaba en su invernadero, y aclaró si efectivamente era esa flor. Jane confirmó que se trataba del mismo camafeo y dijo que colocó el jarrón allí como señal de respeto hacia sus invitados. Después de iniciar una conversación, Wood decidió preguntar si Jane era la hija mayor de los Miller de las tierras del sur. Jane asintió afirmativamente. Al parecer, desconocían los detalles. La conversación en la mesa se animó. La familia Miller era muy respetada en la zona, y los presentes celebraron la boda del duque, como si, de estar casados, las fuerzas del norte recibirían apoyo del sur.
Jane tuvo que admitir que no sería la heredera. Nadie podía creer lo que decía la muchacha. Nunca habían oído hablar de una hija mayor que no fuera la heredera de la familia. Mejor no mencionar el antiguo apellido, pensó Jane. El primer nombre era suficiente. Nuestro matrimonio con Jane no será una unión de familias y no debemos esperar ayuda del sur, dijo el duque con severidad, esperando que la conversación volviera a su curso anterior. ¿Por qué entonces se celebró este matrimonio?, se indignó Wood. Forrest, que había permanecido en silencio todo este tiempo, decidió apoyar al varón. Dijo que el noreste y el noroeste del reino estaban plagados de monstruos y que nos vendría bien ayuda. Parecía que durante el tiempo que el duque estuvo descansando, el número de monstruos había aumentado significativamente, notó Iris. El aumento del número de monstruos preocupó a todos los presentes en la reunión, y Forrest sugirió invitar a un representante del Distrito Central a la reunión. Wood señaló que la región central todavía está orgullosa y lo más probable es que no acepte la invitación. Jane siguió la conversación de cerca y concluyó que era más seria de lo que pensaba. Forrest propuso a Lang establecer una asociación con Central Lands. Jane comprendió que si el duque iba a las tierras centrales, las posibilidades de encontrarse con Grace allí aumentarían significativamente y estaba muy preocupada por eso. Incluso si las regiones centrales brindan apoyo al norte, sus guerreros no estarán tan preparados para luchar en las condiciones del norte como los nuestros, dijo Jane. Había algo de verdad en las palabras de Jane, e Iris y los demás estuvieron de acuerdo con ella. Pero el duque aún prometió pensar en establecer relaciones con el centro. En la novela original, Earl experimentó emociones cuando vio a Grace. Se enamoró de ella a primera vista, pero Grace eligió a otra y entonces el duque perdió el resto de sus sentimientos. Si el duque decide visitar el reino central, entonces necesita recuperar el sentido común antes de este viaje para que pueda tomar decisiones informadas, pensó Jane. Mientras tanto, el duque decidió hacer lo que llevaba tanto tiempo posponiendo: una expedición. Jane recibió esta noticia con horror en sus ojos. Incluso Iris consideró que tal acto era precipitado, ya que el duque quería destruir a los monstruos que se habían ido acumulando en la tierra durante todo un año en un solo viaje, lo que requeriría mucho tiempo y esfuerzo. El duque no se dejó intimidar por este argumento. No había nada malo en tener que cambiar el calendario de la boda, dijo. No creo que tu futura esposa piense lo mismo, replicó Iris. Jane estaba realmente molesta, pero estaba más preocupada por la condición de Earl que por la boda. Parecía cansado. Iris también vio al duque tan exhausto y agotado por primera vez. Cuando termine esta expedición, yo me encargaré del norte, y tú ve al reino central a descansar y, al mismo tiempo, a mejorar las relaciones con tus vecinos, sugirió el mago. Resulta que no solo eres un mago poderoso, sino también una persona maravillosa con un gran corazón, le dijo Jane al mago para dirigir la conversación en la dirección que necesitaba. Es cierto, pero el duque no siempre aprecia mi amabilidad, respondió Iris. Oh, realmente aprecio todo lo que haces por el duque, continuó Jane, y me gustaría aclarar durante cuánto tiempo estás dispuesta a reemplazar al duque en su puesto. Iris lo pensó y dijo que una semana de vacaciones sería suficiente. Jane ya tenía un nuevo plan en la cabeza, pero una semana no era suficiente para implementarlo. Necesitaba más tiempo. Querida Iris, sentiste magia en nuestro jardín. Creo que necesitas más tiempo para descubrir de dónde viene, comentó Jane con tono zalamero. Iris estaba realmente interesada en la historia del jardín y aceptó quedarse durante 2 semanas. Jane sintió que la comunicación entre ella y el mago estaba mejorando. Decidió arriesgarse y pidió 3 semanas. Inesperadamente para todos los presentes, Iris cedió ante la belleza pelirroja y aceptó reemplazar al duque no por 3, sino por 4 semanas enteras. Jane agradeció al mago desde el fondo de su corazón. En este punto la reunión terminó, y Earl Lang quedó nuevamente perplejo al no comprender cómo Jane había logrado persuadir al caprichoso mago. El castillo de Langa se encuentra justo al pie de los picos del norte, rodeado por todos lados por un antiguo jardín abandonado. Ahora el jardín está rodeado por una nueva valla tallada. Es muy bonita, pero está hecha de madera. Jane está encantada con la nueva valla, pero tiene dudas sobre su resistencia, ya que los vientos del norte son fuertes. Betty tranquilizó a Jane, señalando que, dado que la valla había sido construida por los guardias reales, no había motivos para dudar de su resistencia. Los guardias reales estaban terminando la cerca,
y se acercaron a preguntarle a Lady Miller si le gustaba el resultado. Jane estaba muy conmovida. Todo resultó incluso mejor de lo que ella imaginaba. Los caballeros respondieron a la futura duquesa que estaban contentos y que no les sería difícil ayudarla y se disponían a partir. Jane notó una espada de madera en la caja de herramientas y detuvo a los guardias. Era la misma espada de madera que el duque había usado con tanta maestría en el campo de entrenamiento, aclaró. Sí, es la misma espada, confirmó uno de los guardias. Creo que me lo quedaré, dijo Jane, para sorpresa de todos los presentes. La joven sujetó la espada con fuerza y se llenó de alegría al saber que su colección personal de las pertenencias del duque se ampliaría con otro objeto. Necesito urgentemente un armario para guardar estos objetos tan queridos, le dijo a la criada. Jane continuó caminando por el jardín y finalmente llegó al lugar donde planeaba plantar la camelia. Muy cerca, William estaba haciendo un hermoso diseño en la cerca. ¿Vas a plantar flores aquí?, preguntó William. Sí, así es como quiero conservar el primer regalo del duque, le respondió Jane. También tengo un regalo del duque, es una espada, y la valoro mucho, dijo el joven con comprensión. Sinceramente te envidio, dijo la muchacha con tristeza. Conoces al duque mejor que yo. Earl tenía dudas sobre casarse con Jane y decidió consultar con el guardián de la torre mágica. Ella tiene un carácter maravilloso, su apariencia habla por sí sola. A primera vista está claro que es de una familia noble, razonó Iris en voz alta. Earl estuvo de acuerdo con el mago, pero el comportamiento de Jane, su espontaneidad e ingenuidad eran confusos. Iris estaba más preocupada por la futura expedición del duque que por su futura esposa, y él cambió de tema. ¿Cuándo piensa vuestra excelencia emprender una campaña?, preguntó el mago. El duque respondió que tenía previsto partir mañana por la mañana. La conversación había terminado, pero Iris no tenía prisa por irse. En lugar de abandonar la oficina, el mago declaró que tenía la intención de permanecer en el palacio hasta que el duque regresara de su viaje al centro, lo cual era extraño, porque antes no le gustaba salir de la torre. El duque le dijo al mago que apreciaba enormemente su ayuda y apoyo. Iris respondió sinceramente que su deseo era quedarse en el palacio con las extrañas vibraciones de energía en el jardín. El duque no quiso saber nada y estuvo a punto de echar al mago por la puerta. Iris, ofendida, dijo que como su conversación no había funcionado, iría a ver a Lady Miller y le haría una pequeña prueba para obtener el título de duquesa. Al oír esto, Earl se enojó aún más. Su paciencia llegó a su fin. Echó al mago por la puerta y cerró la puerta tan fuerte que los marcos de las ventanas y la nueva cerca del jardín temblaron. Parecía que los sentimientos se estaban volviendo. Jane estaba a punto de comenzar a plantar la camelia cuando Iris apareció en el jardín. El mago inmediatamente sintió la magia de la flor. Era extraño, porque donde él creció no había magos en absoluto. Entonces, ¿de dónde vendría la magia? Es extraño, el flujo es muy débil, pero siento magia, dijo Iris. Jane no tenía intención de decirle a Iris que la magia era obra suya. Ella le mostró al mago la nueva cerca. Le permitió caminar por el jardín tanto como quisiera y le pidió que no se acercara al macizo de flores de camelias, ya que acababan de ser plantadas y aún no habían echado raíces en su nueva ubicación. Lady Miller vio el interés genuino de Iris en el jardín y decidió preguntarle si tenía piedras mágicas que regularan la temperatura. El mago dijo que tenía esas piedras e inmediatamente le preguntó a Jane por qué las necesitaba. Jane dijo que iba a restaurar el viejo jardín y plantar muchas flores hermosas, pero el problema era que el suelo allí estaba muy frío y las plantas podrían morir, y las piedras podrían calentar el suelo. Iris aceptó darle las piedras a la niña, pero con una condición. Jane tenía que darle algo a cambio. Jane sabía que las piedras de temperatura eran muy raras. No todos los magos podían fabricarlas y ella no tenía nada que ofrecer a cambio. Pero ella no se iba a arrepentir y dijo que iba a cultivar flores en el jardín que tenían magia negra, y a cambio de las piedras se las daría al mago. Iris sospechó de esta noticia. Jane tuvo que admitir que, a pesar de que su hermana heredó el poder de la familia, ella también tenía habilidades, y la camelia mágica era prueba de ello. El guardián de la torre mágica no podía creer la delirante historia de Lady Miller. Entonces Jane dijo que su criada podía confirmarlo todo. Después de pensar unos minutos, Iris aceptó darle las piedras a Jane a cambio de flores. La niña estaba tan feliz que incluso corrió a abrazar al mago. «Estoy tan feliz de poder salvar la camelia. Mi fuerza aún no es suficiente para sostenerla,
pero con la piedra de calor definitivamente sobrevivirá, parloteó la niña. Iris se apartó de Jane. Él no compartía el deleite de la chica. Para él era solo un buen intercambio. El mago y Jane se despidieron y siguieron caminos separados. Jane, como una niña, estaba encantada con la noticia sobre las piedras y necesitaba urgentemente contárselo al duque. Lady Miller casi había llegado a la oficina del duque cuando el mayordomo la detuvo y le informó que le habían entregado flores. Jane se giró y corrió a su habitación. El duque se encontraba en la entrada de la habitación, esperando su llegada. Jane saludó a su marido y entraron juntos. Toda la habitación de la niña estaba llena de flores. Estaban por todos lados. Las mesas, sillas y alféizares de las ventanas estaban llenos de jarrones. Incluso había macetas en el suelo. Jane contuvo el aliento. Esperaba un ramo, pero recibió un invernadero entero. Earl se quedó de pie y observó en silencio mientras Jane disfrutaba de las flores. Tras recuperar un poco la compostura, la chica comprendió la situación. Había tantas flores porque el duque estaba a punto de usar el poder de su espada cientos de veces. El duque confirmó sus sospechas. Tenía la intención de emprender la campaña lo antes posible y ordenó que se consiguieran todas las flores. «¿Cuánta emoción iba a desperdiciar?», pensó Jane con horror. «¿Cuánto durará su viaje?», preguntó. Earl dijo que planea completarlo en un mes, pero si Iris se une a ellos, podrán completarlo más rápido. ¿Y qué hay de tus emociones?», preguntó Jane. «Siento que tengo fuerzas suficientes para esta expedición, en gran parte gracias a ti», respondió el duque. La muchacha se sintió feliz y triste al mismo tiempo al escuchar estas palabras. Lo único que pudo hacer fue enojarlo una vez más. «Duque, da 2 pasos a la derecha, toma la rosa roja y gírala a las 9 en punto», pidió. El duque tomó la rosa, pero no tenía prisa por cumplir su petición. «Espero que no me hayas pedido flores por esto», preguntó. «¿Qué estás diciendo?» «Me gusta la combinación de rojo y negro, se ve genial», dijo. Erlang estaba enojado, muy enojado. Una vez más, Jane había logrado evocar emoción en él. Como si nada hubiera pasado, Lady Miller cambió de tema y le contó al duque sobre las piedras de calor y el futuro jardín. El duque no podía creer que Iris hubiera aceptado darle las piedras a Jane. En ese momento se escuchó un ruido en la esquina de la habitación. El duque y la duquesa se giraron y vieron a Iris entre un montón de flores. La aparición del mago provocó que varios jarrones de flores cayeran y se rompieran, lo que molestó mucho a Jane. Las lágrimas rodaron por el hermoso rostro de Jane. Iris decidió justificarse y dijo que no debía preocuparse tanto por las flores, y que él, por cierto, se había lastimado en la caída y debía sentir lástima por él. «Estas no son solo flores, es un regalo del duque», gritó. «¿Cómo pueden los regalos del duque ser más importantes que yo?», se indignó el mago. Earl, viendo esta pelea sin sentido, sacó un pañuelo y estaba a punto de limpiarse las manchas de rosa de la mano. Jane miró las flores arruinadas, luego el pañuelo del duque y, sin pensarlo 2 veces, le ofreció un cambio. Earl estaba dispuesto a entregarle simplemente el pañuelo y, por supuesto, aceptó la oferta de su esposa, a pesar de que consideraba este intercambio estúpido y absurdo. La noche cayó sobre la finca Lang. Una neblina azul y helada se cernía sobre las agujas de las torres del palacio. El conde mira con nostalgia las ventanas de su castillo. En algún lugar, Jane está durmiendo tranquilamente. Él no quiere molestarla y se va sin despedirse. El capitán Carter informa que los preparativos para la expedición están completos y podemos partir. En los últimos días, antes de la expedición, Jane e Iris literalmente siguieron al duque a todas partes, irritándolo con su sobreprotección. «Parece que gracias a Miller he recuperado el nerviosismo», dijo el duque al capitán. «Deberías agradecerle», le aconsejó el capitán. Earl no necesitaba consejos y no tenía intención de agradecerle a Jane. Miró nuevamente alrededor de la casa y el jardín, y la imagen de Jane apareció ante sus ojos. «Desde que la belleza pelirroja pisó el umbral de este castillo, mi vida dio un vuelco. Ella está en mis pensamientos incluso si no está cerca», admitió Earl. Hoy decidió no llevar a Iris a la caminata. Estaría más tranquilo si el mago se quedaba con Jane. Parece que el sentimiento de preocupación del duque por sus seres queridos ha regresado. No hay tiempo que perder. Ha llegado el momento de abandonar los muros de nuestra finca. Nos espera un largo y peligroso viaje. La Guardia Real esperaba las tradicionales palabras de despedida. «Restablezcamos el orden, el equilibrio y la paz en el norte», dijo Lang solemnemente. Los guardias apoyaron las palabras del duque con un rugido amistoso y el escalón militar abandonó los muros del castillo.
En ese momento Jane dormía profundamente en su habitación, envuelta en el aroma de las flores que había recibido. Cálidos rayos de la mañana habiendo penetrado en el dormitorio de la muchacha. Ella abrió los ojos y observó con alegría cómo la luz del sol brilla suavemente en los pétalos de delicados tulipanes, lirios blancos y rosas fragantes. Mirando de un ramo a otro, Jane estaba disfrutando genuinamente el nuevo día hasta que alguien llamó a la puerta. La noticia de la mañana conmocionó a la muchacha. Mientras dormía, al amparo de la noche del norte, el duque y sus guardias abandonaron el castillo. Betty quiso distraer a su dueña de los pensamientos tristes y se ofreció a ordenar las flores, cambiarles el agua y liberarlas de su embalaje. Jane decidió hacer algo diferente con las flores. Le dijo a la criada que quería plantarlas en el jardín. La criada se sorprendió, pero no contradijo a su señora. Jane imaginó que cuando cada flor estuviera plantada en el jardín, la finca Lang florecería y brillaría con nuevos colores. Ella no se demoró e inmediatamente dio órdenes de trasladar con cuidado y delicadeza todas las flores de la habitación al jardín. El mayordomo amablemente aceptó encargarse de este asunto. Mientras los sirvientes colocaban flores en cestas y el mayordomo observaba y dirigía el proceso, Jane decidió iniciar una conversación con él sobre la historia del norte y la familia Lang. Tanto los sirvientes como el mayordomo fingieron no escuchar su pregunta. Su reacción sorprendió a Jane. El pasado de la familia estaba cuidadosamente oculto. Después de un tiempo, el mayordomo se acercó a Lady Miller y le prometió contarle todo lo que le interesaba una vez que su matrimonio con el duque hubiera pasado por todos los procedimientos de registro necesarios. Hay cosas que se transmiten en la familia a través de la línea femenina de generación en generación, y muy pronto te convertirás en su dueño, agregó. Jane se alegró de que el mayordomo finalmente hubiera comenzado a hablar del pasado. Aprovechó el momento y le preguntó si recordaba al duque de niño, cómo fue su infancia y si era un llorón. La pregunta de Jane quedó flotando en el aire y los sirvientes bajaron la cabeza con tristeza. «Me gustaría poder contártelo», respondió el mayordomo con tristeza, pero en lugar de dar detalles sobre el duque, comenzó a contar la leyenda de las espadas. «Qué extraño», pensó Jane, y decidió buscar información en los libros. Mientras tanto, el duque llegó a las fronteras del Reino del Norte. La condición del conde preocupó a Richard. El duque parecía cansado. Earl estaba realmente inquieto. Atribuyó su debilidad a la presencia cercana de monstruos y el escuadrón continuó avanzando. En ese momento, todos en el palacio estaban ocupados trabajando en el jardín. Jane siguió a los sirvientes que llevaban flores al jardín y notó que una pequeña margarita se había caído de uno de los ramos. La niña cogió la flor y quiso devolverla a su lugar, pero la flor en sus manos se convirtió en una sombra negra. Jane se puso tan pálida de la sorpresa que la criada le preguntó si todo estaba bien. «Parece que accidentalmente usé mi poder en la margarita y se convirtió en una flor de magia oscura», admitió Lady Miller. «Debes tener cuidado con la magia porque tu boda se acerca pronto», señaló la criada. Jane quería terminar su trabajo de jardinería antes de la boda y fue a buscar a Iris, porque él le había prometido piedras de calor, y también quería pedirle piedras de memoria para conmemorar el día de su boda. Normalmente era difícil encontrar a Iris. Con la aparición de la camelia en el jardín, todo cambió. Lady Miller sabía exactamente dónde buscarla. La belleza pelirroja dejó todas las flores y se dirigió directamente al jardín. El guardián de la torre mágica se paró junto a la camelia y miró la flor con encanto. Solo cuando la niña estuvo muy cerca, Iris la notó y se dio la vuelta. «No puedo acostumbrarme al hecho de que este castillo esté lleno de gente», el mago estaba indignado. Esta vez el mago no parecía un niño, sino un hombre adulto, y eso confundió un poco a Jane. Jane pensó que su poder había sido suficiente accidentalmente para transformar a Iris. El mago tranquilizó a la muchacha. Sus poderes no tenían nada que ver con su transformación. Iris le entregó a Jane una bolsa de piedras térmicas y dijo que había tenido en cuenta el tamaño del jardín y que la magia de esas piedras debería ser suficiente para calentar todo el parque. Jane le dio las gracias sinceramente y por un momento le pareció que el rostro del mago se volvía más amable. «Quiero invitarte a ser el padrino de nuestra boda», dijo Jane. Como muestra de amistad, le entregó a Iris una linda margarita. «Pero tengo una pequeña petición», continuó la niña. «Las paredes de este palacio hace tiempo que no ven una auténtica celebración. Quiero que uses la magia de las piedras de la memoria en nuestra boda». El mago estaba intrigado por la petición de Jane y, por supuesto, quería saber qué estaba haciendo la niña esta vez. Lady Miller no tenía tiempo para detalles.
La habían esperado en el jardín desde hacía mucho tiempo. Por eso le dijo al mago que quería conservar en su memoria la imagen de su marido, con traje de boda blanco para siempre. Mientras tanto, lejos, en las montañas, entre acantilados rocosos y avalanchas, el conde Lang luchó valientemente contra los monstruos. Con cada golpe de espada se volvía más tranquilo. Sus ojos perdían el brillo y sus emociones desaparecían. Un sentimiento familiar de indiferencia comenzó a envolver a Earl. Maldijo mentalmente sus habilidades. Ya no quería vivir sin emociones. La vida en el castillo continuó como de costumbre. Todos sus habitantes estaban involucrados en la plantación de flores. Jane, como una verdadera jardinera, dirigió el proceso con maestría. Cuando el duque regresó de su campaña, el jardín estaba lleno de flores. Su fragancia penetraba a través de las ventanas abiertas hasta el castillo, y la vista era fascinante en su belleza. Las piedras térmicas cumplieron su función y ninguna flor sufrió el frío. Jane estaba contenta con el resultado de su trabajo. Ahora realmente le encantaba caminar por aquí. Ni siquiera Iris esperaba que la niña tuviera éxito. También le encantaba pasar tiempo entre las flores y esperaba que pronto aparecieran mariposas en el jardín. Cada vez que se encontraban, Jane le recordaba la boda y las piedras del recuerdo. Iris se burló de ella y le dijo que aún no había decidido si llevaría estas piedras mágicas a la boda. «Si no haces lo que te pido, no te dejaré entrar a mi jardín», bromeó Jane en respuesta. Por fin llegó el esperado día del regreso del duque a los muros de su castillo natal. Jane extrañaba mucho a su marido y estaba deseando conocerlo. Tan pronto como las bocinas anunciaron la llegada del duque, la muchacha corrió lo más rápido que pudo para recibirlo. En un minuto el patio se llenó de voces. Todos los miembros de la expedición estaban contentos de estar en casa. Jane corrió hacia el duque y lo saludó con alegría. Earl miró a la niña con indiferencia y no dijo nada en respuesta. Jane estaba a punto de ofenderse, pero con el tiempo se dio cuenta de que Earl había usado la energía de la espada tan a menudo que estaba completamente sin emociones. Pero en este caso, la niña tenía un as bajo la manga. «Señor, he revisado su horario y tengo entendido que usted pasa la mayor parte del día en su oficina», dijo. El duque asintió con la cabeza afirmativamente. Luego Jane le insinuó cuidadosamente que había cambiado algunas cosas en la oficina. Al duque no le gustó esta noticia, pero exteriormente permaneció tranquilo. Entonces Jane cubrió los ojos del duque con la palma de la mano para sorprenderlo, y lentamente pasaron por el jardín hacia el estudio. «¿Quieres enseñarme el estudio o el jardín?», preguntó el duque sin mucho interés. «Ten un poco de paciencia», pidió la niña. «Lo verás todo muy pronto». Caminaron por los largos pasillos del palacio. Earl nunca se había interesado por el jardín y no esperaba ver nada nuevo allí. Finalmente entró a su oficina. A primera vista todo estaba en su lugar. «Nada ha cambiado, solo he cambiado yo», dijo el duque en voz alta. Al girar la cabeza hacia la derecha, Earl vio que la repisa de la chimenea ahora estaba adornada con el escudo de la familia Lang. El duque pensó que tenía una buena idea. «No parece que Jane me haya traído aquí solo para esto», supuso. Y entonces oyó su voz fuera de la ventana. Ella lo llamaba desde el jardín. El duque se acercó a la ventana para preguntar qué quería su futura esposa. Echó un vistazo al jardín desde la ventana y quedó encantado con lo que vio. Jane estaba parada en el centro del callejón de flores. Hermosas flores crecían a su alrededor. Todas juntas formaban una composición que repetía exactamente el diseño del escudo de armas de la familia. Por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa iluminó el rostro del duque. Su futura esposa se paró abajo y, con la expresión más seria, sugirió colocar una estatua suya con una corona de flores en el centro del macizo de flores. «Si estás de acuerdo, lo prepararé todo mañana», dijo sonriendo. «Aunque me oponga, lo harás de todos modos», respondió sin poder contener la risa. Ya había olvidado lo que era ver el mundo tan brillante y colorido, sonreír y amar. Llegado el día de la partida hacia el reino central, Iris, en cuerpo de niña, salió a despedir al duque y la duquesa en su viaje. Cuando Jane le preguntó por qué decidió volver a convertirse en un niño, el mago respondió que estaba esperando que él y el duque fueran castigados por utilizar trabajo infantil. Earl, al oír esto, llamó al mago un pequeño manipulador. Entonces el mago dijo que no podía esperar a que se fueran para poder organizar una gran fiesta con música fuerte y comida deliciosa. Con esta alegre nota los amigos se despidieron y el carruaje del duque partió. En el camino, Jane le dijo al duque que quería visitar la biblioteca del Reino Central para encontrar información sobre el pasado de los Lang. «Quiero saber más sobre ti y tu familia», admitió.
Al mencionar la familia, el duque se encogió y guardó silencio. «No hay nada en tu casa que te recuerde a tus antepasados, a tus padres o a tu infancia», continuó la niña. Los Langji vivían originalmente en el centro, pero las expediciones hicieron que parte del linaje se trasladara al norte, dijo Earl. «Eso significa que definitivamente podré encontrar información sobre los Lang en el centro», dijo Jane felizmente. El viaje fue largo. Jane estaba atormentada por los pensamientos de su hermana. En algún momento imaginó que no tendría éxito y con miedo agarró la mano del duque. Earl pensó que ella, como una verdadera dama, estaba muy preocupada por la próxima reunión y no retiró la mano. Jane estaba realmente preocupada, pero no le preocupaban las negociaciones, sino el hecho de que, según la trama de la novela, en este viaje el duque se encontraría con Grace. Hubo un periodo en la familia Miller en el que ninguna de las hijas mostró fuerza. La hija menor de Grace no quería sentarse a esperar un milagro y le propuso matrimonio al príncipe del reino central. «Prométete conmigo y dentro de 2 años, cuando el poder de la espada se manifieste, uniremos el sur y el centro y crearemos un imperio fuerte y próspero», aseguró Grace al príncipe. Después de esto, según la trama de la novela, la menor de las hijas Miller conoció al duque del norte y él se enamoró de ella a primera vista. Por eso Jane estaba muy molesta, porque cuando el duque tomó su mano por primera vez no pasó nada. ¿Por qué, al ofrecerle un trato al príncipe, Grace estaba segura de que en 2 años el poder de la espada se manifestaría en ella? Pensó Jane durante todo el camino, y solo hacia el final del viaje la muchacha cayó en la cuenta de algo terrible. Su hermana quería deshacerse de ella. El castillo del reino central era sorprendente por su belleza y grandeza. Lady Miller y el duque notaron que el centro era muy diferente del norte. El príncipe Carlos del reino central salió personalmente a saludar a los invitados. «Ahora ha llegado el momento de la verdad», pensó Jane. En la novela original, el príncipe que su hermana eligió como marido era en realidad el que ella amaba. Charles miró a los invitados con sorpresa. No esperaba que Lang llegara solo y especialmente que no estuviera acompañado por Jane Miller. Earl presentó a Jane como su futura esposa. La noticia de la inminente boda del duque del norte con Jane Miller conmocionó al príncipe. Charles fingió estar feliz por la futura pareja de casados e invitó a los invitados a la mesa. Jane aún no entendía qué hacer a continuación ni cómo comportarse. Earl y Jane estaban muy cansados del viaje, pero rechazar una invitación a cenar podría ser visto como una falta de respeto hacia los anfitriones, y tuvieron que aceptar. Acordaron que saludarían a los presentes en la mesa, charlarían un poco con todos y se marcharían de la recepción sin esperar el postre. El príncipe Carlos presentó personalmente a la pareja en la mesa. Nos visitó el duque del norte, conde Lang, y su encantadora compañera, Jane Miller, dijo. Luego, el príncipe comenzó a presentar a los invitados a los presentes, y fue el primero en presentar a la hija del barón Wood, Anne Wood. A continuación en la mesa se sentó Grace, quien interrumpió el discurso del príncipe con un gesto y se presentó. Grace Miller, segunda al mando de los caballeros imperiales, anunció solemne y jactanciosamente, y luego añadió en voz baja y enojada: «Hace mucho tiempo que no nos vemos, hermana». «Hace mucho tiempo, sí», respondió Jane sentándose a la mesa. En la cena, Jane se comportó con mucha naturalidad. Sonrió a todos y trató de mantener la conversación. Grace, por el contrario, estaba retraída, concentrada y pensando en algo propio. Durante la conversación, el príncipe quiso saber detalles sobre la reciente expedición del duque y se disculpó de antemano con la dama por el aburrido tema. Grace se unió rápidamente a la conversación, mostrando interés en el tema de la caminata, y sugirió mantener la conversación sobre los monstruos en la oficina para no avergonzar a las encantadoras damas. Jane estaba muy asustada. Todo lo que tanto temía podría pasar ahora, cuando el príncipe duque y Grace fueran a la oficina y ella no pudiera hacer nada. El príncipe pensó que la sugerencia de Grace de hablar sobre monstruos fuera de la mesa era excelente, e hizo un gesto para que el duque y Grace entraran al estudio. La mano de Jane cayó sobre el hombro de Earl. «Aún no estamos casados y no tengo derecho a exigir nada, pero debes saber que me molestaré mucho si tocas a otras chicas, incluso para saludarlas con un apretón de manos», dijo. El comentario de Jane le pareció extraño a Earl, pero discutir con su futura esposa en esta situación no tenía sentido. Asintió con la cabeza y se fue. En la mesa solo quedaron Jane y Anne, y continuaron charlando agradablemente. Anne dijo que su padre había insistido en su presencia allí hoy,
pero no le había advertido que la cena se convertiría en una reunión agradable. Jane, a su vez, agradeció nuevamente a Anne y a su padre por la hermosa rama de camelia que el duque había arrancado de su jardín. Cuando la conversación giró hacia Earl, la señorita Wood le preguntó a Jane con interés qué era exactamente lo que la atraía del duque. Jane estaba dispuesta a hablar de su marido durante horas. Ella, como nadie, conocía todas sus cualidades positivas. El duque es una persona muy responsable y siempre llega hasta el final. Todo el mundo lo sabe, afirmó Ana. Jane y Anne comenzaron a enumerar juntas las virtudes del duque del Reino del Norte. La futura esposa de Lang no solo conocía sus cualidades positivas, sino que también estudiaba sus hábitos, sus rasgos de carácter distintivos e incluso sus rasgos físicos distintivos. La 13ª pestaña del ojo derecho de Earl es ligeramente más larga que las otras, le dijo a Anne. Ana quedó muy sorprendida por la aguda observación de su nuevo conocido. Las muchachas estaban discutiendo el tema tan acaloradamente que no se dieron cuenta de que el príncipe y el duque regresaban a la habitación. Jane miró en su dirección y notó que Grace no estaba con ellos. El príncipe dijo que Grace tenía algunos asuntos que atender y que se reuniría con ellos más tarde. Jane miró a Earl con atención, tratando de captar incluso el más mínimo cambio en su comportamiento. El príncipe se disculpó con Lady Miller por tener que distraer a su prometida durante tanto tiempo. Jane simpatizaba con lo que estaba sucediendo. Después de todo, no había mucha gente en el centro que conociera el estilo de Lang. Estaban a punto de partir cuando el príncipe anunció que por la noche se celebraría un baile en honor a la llegada del duque. La habitación de invitados era tan acogedora como todo el palacio del reino central. Jane estaba un poco nerviosa, ya que a ella y al duque les dieron una habitación para dos. El conde Lang lucía absolutamente magnífico con su traje de etiqueta. Solo un detalle en la impecable imagen del duque confundió a la muchacha: sus viejos guantes. «¿Por qué siempre usas guantes?», preguntó Jane. «Los guantes son un atributo importante para cualquiera que empuñe una espada. Protegen contra cortes no deseados», respondió el duque. «Si quieres te los puedo quitar», añadió. Por primera vez, el duque le pidió su opinión y tuvo en cuenta sus comentarios, lo que no pudo sino complacer a Jane. El salón de baile impresionaba por su lujo y esplendor. Todo estaba preparado al más alto nivel para recibir a invitados importantes. Jane no podía evitar su emoción. No todos los días se celebraba un baile en su honor. A la entrada del salón se encontraba un mayordomo, y al ver a la pareja que se acercaba, anunció en voz alta a todos que el gran duque de Earl Lanl y su compañera Jane Miller habían llegado. La mano de Jane agarró fuertemente la del duque. La separaron de su familia y debieron presentarla por su nombre, pero también la llamaron por su apellido. Obviamente, alguien quería involucrar a Jane en un escándalo. La hija exiliada regresó como duquesa. Un tema maravilloso para los chismes de palacio, pensó Jane. Los que estaban alrededor comenzaron a intercambiar miradas y a susurrar sin vergüenza. Jane sintió miradas sospechosas y desagradables desde todos los rincones del salón de baile. «Es una lástima que nuestro matrimonio aún no haya surtido efecto y ahora tú y yo nos veamos obligados a soportar esta vergüenza», le dijo Jane al duque. «Yo sabía perfectamente con quién me iba a casar y todo eso no me importa en absoluto», respondió y la invitó a bailar. Jane estaba tan agradecida por esta respuesta que no pudo contenerse y lo abrazó fuertemente. «Hace mucho tiempo que no siento cariño por la gente, pero contigo todo es diferente», dijo inesperadamente el duque. La confesión de Earl conmovió a la muchacha hasta lo más profundo de su alma. ¿Cuánto tiempo ha estado caminando hacia estas palabras y ahora finalmente su sueño está comenzando a hacerse realidad? La música terminó y el duque acompañó a su dama hasta su asiento. El interés de quienes le rodeaban por su persona era evidente, pero nadie se atrevía a acercarse a él y entablar una conversación. «Deberías empezar a hacerte amigo de la gente local», le dijo Jane a Earl. Ella tenía razón, y el duque decidió dar él mismo el primer paso, porque eso era exactamente lo que habían venido a buscar. De repente Grace se acercó a Jane. «Hola, mi nombre es Grace Miller», se dirigió a Jane como si fueran extrañas. Al principio Jane no entendió, pero resultó que era solo una broma. Y Grace entonces inició una agradable conversación sobre las preocupaciones de su padre, sobre la dote de su hija mayor. «No necesito nada y tengo una dote», aseguró la bella pelirroja a su hermana. Grace se sorprendió e incluso volvió a preguntar si realmente había entendido todo correctamente.
Entendiste todo correctamente, pero no necesitas saber que mi dote es solo un pollo, pensó Jane, pero no dijo nada más. Se está burlando de mí, pensó Grace indignada. Earl interrumpió la conversación de las hermanas para advertirle a Jane que no la dejaría por mucho tiempo. El duque hizo una reverencia cortés a las damas y se retiró a hablar con el príncipe. Grace se sorprendió al ver toda esa dulce imagen familiar. Esperaba que el duque fuera indiferente hacia su hermana, pero todo se veía completamente diferente. «Tienes un marido guapo», comentó Grace sarcásticamente. «¿Estás celoso?», preguntó la hermana Jane de nuevo. «Parece que las noticias tardan en llegar al norte. No tengo por qué estar celoso. Después de todo, estoy comprometido con el príncipe Carlos», espetó el joven Miller. Durante la conversación, Jane logró enviarle al duque dulces señales de atención desde el otro lado de la habitación. El duque observaba con la mirada cada movimiento de Jane, pero intentaba mantener un aire importante. Grace se puso furiosa al ver todo aquello, pues lo consideraba una vulgaridad. «Te estás comportando de manera indecente y deshonrando el nombre de nuestra familia», dijo Grace con rudeza a su hermana. «Y desde hace mucho tiempo un beso al aire se considera una grave violación de la etiqueta», preguntó Jane, como si tú y el príncipe nunca lo hubieran hecho. Jane pudo ver que sus últimas palabras habían tocado una fibra sensible en su hermana. Parecía que detrás de toda esa armadura militante de importancia había una chica común y corriente que quería atención y amor, pensó Jane, mirando a su hermana.